Muy buenos días. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Cristian Córdoba, un querido amigo del pastor Luis Medrano. Así que estoy aquí como una extensión de su servicio. Estoy encantado de servirles nuevamente en esta hermosa iglesia con ustedes. Quería comenzar con una anécdota interesante. Un hombre tenía un automóvil de lujo, de modelo reciente, tenía una pintura brillante, interiores de cuero, asiento calefaccionado y un sistema de sonido impresionante. En esto, un padre de familia que estaba necesitado ve este anuncio y este padre de familia había perdido su coche, no servía, tenía que llevar a los niños a la escuela, tenía que ir al trabajo, tenía muchísimas necesidades. Y al ver este anuncio vio una esperanza de poder encontrar tal vez un coche que le sirva. Cuando llega, queda realmente impresionado de cómo luce este coche. Se veía precioso, brillaba, parecía como recién salido de la tienda. Y el vendedor le muestra las luces automáticas, los asientos reclinables, la pantalla táctil. Él dice, amigo, este es el carro que realmente necesitabas. El padre emocionado se sube al auto para encenderlo y probar el motor, pero se da cuenta que no funciona. Qué extraño, está tratando nuevamente y no funciona. El hombre sale del auto y abre el capó y se topa con que el auto no tiene motor. Es prácticamente una carcasa costosa, elegante, reluciente, pero sin vida, sin poder moverse. No sirve para nada. Confundido y decepcionado le dice al vendedor, pero ¿cómo puede decir que este auto es excelente si es que no anda? Y el vendedor responde, pero tiene todos los lujos, ¿no ves lo hermoso que es por fuera? ¿No te basta eso? Así de decepcionante es ver a un cristiano que profesa ser cristiano, pero no tiene ninguna obediencia a la palabra y no hace ningún tipo de obras. Es una persona que profesa algo, pero no practica absolutamente nada. Es una estructura vacía. Puede tener el vocabulario correcto, las doctrinas en orden e incluso una apariencia piadosa, pero si no tiene motor, si no tiene un amor activo, una obediencia práctica, una compasión por el necesitado, entonces prácticamente no sirve para nada. Es un auto sin motor, bonito en la cochera, pero inútil en el camino. Las Escrituras enseñan que la fe verdadera no es solo para poder hablarla, para poder explicarla, sino para moverse. Es para actuar, para obedecer, para hacer obras. No se trata de brillar con un título o una identificación religiosa, sino de vivir fervientemente. La fe sin obras no puede llevarse a ningún lado. No puede ayudar a nadie. Una fe de ese sentido realmente es vacía. Y Santiago, de la misma manera, nos presenta una advertencia poderosa, que la fe sin obras es como un auto sin motor. Puede verse bien por fuera, puede sonar bien en palabras, pero no tiene vida, no tiene poder, no tiene una utilidad eterna. Este pasaje que vamos a estudiar es un aspecto que nos ataca Santiago, nos confronta, y es bastante importante entender que en el Nuevo Testamento este pasaje involucra una controversia en su interpretación. Santiago no está cuestionando la importancia de la fe, sino la naturaleza de una fe que no actúa, que no transforma, que no obedece. Es un llamado urgente a examinar si nuestra fe es simplemente una afirmación teológica o si es una convicción viva que manifieste acciones concretas de amor y en obediencia. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Y para aquellos que pueden ponerse de pie por respeto a la palabra, sí, por favor. Y menciona, hermanos míos, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Señor bendito, que hiciste que todas las sagradas escrituras fueran escritas para conocerte. Señor, ayúdanos a escucharlas, a entenderlas, a marcarlas en nuestro corazón y digerirlas intencionalmente para que podamos abrazarlas y mantener siempre firme la bendita esperanza de vida eterna que nos has dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos dicen, amén. Tomen asiento. En Santiago vemos aquí que esta epístola, se conecta con el capítulo 1 que estudiamos acerca de hacer la palabra, de ser hacedores de la palabra, y aquí anticipa, esta sección que estamos estudiando, anticipa el resto del capítulo 2, que significa tener una fe viva. Aquí se toca en la carta que es un engaño, es autoengaño espiritual y exige una integridad entre palabra y acción. Y Santiago comienza explicando qué es una fe muerta. Comienza esta sección con una pregunta de diagnóstico para establecer el tono directo y confrontativo y pedagógico que va a hacer por el resto del pasaje. Esta estrategia no solo introduce el tema central, sino que obliga al lector a reflexionar críticamente sobre la relación entre la fe y las obras. Y les hace la pregunta, ¿de qué sirve, hermanos, si es que alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Santiago usa esta forma de interrogativa no para abrir un debate, sino para formar una idea importante y para forzar al oyente a enfrentarse a una realidad bastante incómoda, que exige que la persona entienda la diferencia entre fe y obras, pero conectada en un contexto diferente. Esta pregunta marca el inicio de una unidad argumentativa que se desarrolla hasta el versículo 26. Todo este pasaje es una respuesta progresiva a la pregunta que se está iniciando aquí. Con ejemplos prácticos vas a tener una respuesta del versículo 15 al 17 y con aspectos bíblicos del 21 al 25. Y pregunta, ¿acaso este tipo de fe que dice que una persona profesa pero no hace nada puede salvar? La respuesta implícita a la pregunta es un enfático no, no puede. El tipo de fe de que habla, esa fe meramente declarativa, no tiene ningún poder para salvar. Santiago utiliza la pregunta no para dejar un espacio a la duda, sino para refutar de inmediato la idea de una confesión vacía, que es superficial, un cristianismo que realmente no te sirve para nada. Establece un contraste entre decir y hacer. El verbo decir es la clave. Dice, si alguno dice que tiene fe. Santiago apunta a la diferencia entre profesar fe y poseer una fe verdadera. La pregunta pone en tela de juicio la autenticidad de la fe que no evidencia una acción. Aún en la iglesia primitiva, habían aquellos que consideraban que tenían fe, pero no eran salvos. Los que tienen una fe muerta sustituyen la palabra por los hechos. Conocen todas las expresiones bíblicas, saben orar, tienen un testimonio que decir, y aunque puedan recitar versículos apropiados de la Biblia, no caminan, no obedecen, no hacen. Y esa parte es lo que Santiago quiere explicar. No concuerda el hecho de que tengas fe pero no hagas cosas. Se equivocan al pensar que las palabras son suficientes cuando las obras demuestran su veracidad.
Santiago da una ilustración bastante sencilla. Cuando ven a una persona, a un necesitado dentro del cuerpo de Cristo, y esta persona que necesita algo, de pronto el cristiano no le pone atención. Un creyente pobre viene a la congregación sin ropa adecuada y está hambriento, y la persona de fe que lo ve, esa persona de fe muerta lo ve y dice, sin embargo, que tranquilo, tú ve bien, aliméntate, ponte ropita, es lo que sea, pero solo le dice eso, nada más. Todo lo que hizo fue decir unas cuantas palabras piadosas. Así que el visitante salió tan hambriento y desnudo como llegó. Considera que el decir una cosa y hacerla tienen que estar conectadas. En 1 Juan, capítulo 3, 17 menciona, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. No se trata únicamente de creer, no se trata únicamente de decir, se trata de hacer. Como creyentes tenemos la obligación de ayudar a un necesitado, sea quien sea. Pablo incluso lo menciona en Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Cada persona es importante. Aquí el énfasis viene con la familia de la fe. Si es que alguien que está en necesidad aquí en la iglesia y de pronto se topa con otro hermano que está en necesidad, es nuestro llamado de cubrir esa necesidad. Pero también involucra a las personas fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene la imagen de Dios. Cada persona posee esa imagen de Dios. En Mateo 25:35 menciona claramente incluso esa conexión con Jesucristo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron por mí. Entonces los justos respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te vimos beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Cada vez que ayudes a alguien, recuerda que estás ayudando a una persona que tiene la imagen y semejanza de Dios. Lo haces con un gusto en querer bendecir a esa persona. No porque la persona se lo merezca, sino porque en obediencia tú estás agradeciendo a Dios por lo que Él ya hizo por ti. Es esa fe que demuestra en agradecimiento la obediencia, que no está pidiendo aquí claramente. Nuestra fe es una acción que se despliega en hechos y no simplemente en palabras. Tito 3:8 menciona, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para los que han creído en Dios. Procuren ocuparse, ¿en qué dice aquí? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. No tenemos que ser aquellos religiosos que únicamente profesan algo, pero cuando salen a la calle o cuando salen de la iglesia actúan como cualquier pagano. Muchas personas vienen los domingos a alabar a Dios y a decir Dios Padre Todopoderoso, pero actúan como huérfanos el resto de la semana. Ese no es el llamado al cual Dios nos ha salvado. Incluso hay ejemplos bíblicos en los cuales ves personas religiosas, como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, que los dos tenían una formación religiosa y tenían que cumplir con ciertos reglamentos religiosos, pero vieron a esta persona que estaba en la calle, en necesidad. ¿Y qué hicieron? ¿Le ayudaron? ¿Lo atendieron? No, ellos solo pasaron por el otro lado, porque estuvieron más preocupados por su actividad religiosa, por el hecho de no contaminarse, que ayudar a este individuo. Ellos podían haber defendido su fe por el hecho de que, bueno, es que la ley me dice que no puedo tocar a alguien. Pero ¿de qué sirve el hecho de que no tengas compasión por la gente? Y Dios detestaba este tipo de religión. Es por eso cuando lees el Antiguo Testamento, uno de los regaños más fuertes que tuvo Dios con el pueblo de Israel fue esto. Por el hecho de que ellos tenían una religiosidad en el sentido de que hacían todos los ritos religiosos, pero no tenían compasión por su propio hermano. Ahora, mi pregunta para ti es esta. ¿Podrá este tipo de fe que nunca muestra obras salvar a una persona?
¿Creen que la respuesta a esta pregunta para Santiago es positiva o negativa? Totalmente negativa. Cualquier profesión de fe que no manifieste una vida nueva y buenas obras es una profesión falsa. Juan Calvino lo puso de esta forma. Es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. La fe en sí misma siempre trae vida. La vida produce buenas obras. La persona con una fe muerta solo ha tenido una experiencia intelectual. Su mente conoce el Evangelio, comprende las doctrinas cristianas, pero nunca se ha sometido al señorío de Jesucristo. Es decir, que no obedece lo que Él ha dicho en su palabra. Hay que tener mucho cuidado con una fe intelectual. Nadie puede acercarse a Cristo por fe y permanecer como antes. Es realmente absurdo el decir que has tenido un encuentro con Dios y no te ha cambiado tu vida. Sería tan absurdo como el decir que, ¿saben? Yo vine manejando, estuve a punto de llegar aquí a la iglesia, pero todavía solo tuve un pequeño percance aquí en el freeway. Solo me topé con un tráiler que cargaba toneladas de carga y fue una colisión frente a frente, pero no, aquí estoy bien. Ahora estás así, ¿cómo va a estar bien? Es imposible que tengas un accidente a ese nivel con un camión tal tamaño y decir que no te pasó absolutamente nada. Es imposible. De la misma forma, es imposible. ¿Cómo puedes decir que has tenido una conexión, un encuentro con Dios, Dios Todopoderoso, majestuoso, y ese Dios increíble que no te haya cambiado? La fe muerta no salva. La fe muerta es una fe falsa. Y hace que las personas confíen en una falsa esperanza de salvación. Si podría ponerla como una relación, se verían como las baterías. Las baterías son una fuente común de electricidad en nuestra sociedad. Y no es la batería misma la que tiene valor, sino la carga que almacena. Hablando de manera figurativa, es la aplicación de la fe lo que proporciona beneficios. La fe sin obra está tan muerta y tan inútil como una batería que no tiene carga. ¿De qué te sirve una batería si es que no puedes usarla para el propósito? ¿De qué te sirve el tener una fe diciendo que eres cristiano cuando no obedeces la palabra de Dios, cuando no haces lo que Él te pide? Una fe redentora está inseparablemente ligada con obras que glorifican a Dios. Una fe redentora es aquella fe que ha transformado al individuo, que lo mueve a hacer cosas. Es una fe que ha cambiado por completo, le ha dado una nueva naturaleza, que lo motiva a hacer exactamente lo que Dios le ha pedido. Mi pregunta para ti es, ¿qué clase de fe tienes? Y esto es lo que Santiago está presionando aquí. Y Santiago continúa con una conexión muy interesante en la siguiente parte, lo que es el tener una fe demoníaca. Pero antes de hablar de esta fe demoníaca, Santiago presenta una declaración clave en el desarrollo argumentativo. Aquí presenta una figura retórica de interlocución. Esta técnica era común en la literaria judía grecorromana en ese entonces. Es el hecho de que presenta una idea como que si estuviera dándose un conflicto entre dos individuos que conversan y el interlocutor imaginario parece que quiere dividir estas preguntas cuando dice, pero tienes tu fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Como que está asumiendo un diálogo que la gente puede tener en ese lugar. Y esta situación presenta como que si unos tuvieran la fe y los otros tuvieran las obras, como que si fueran elementos opcionales o divididos, cada uno con su propio mérito. Santiago responde mostrando que tal distinción no tiene sentido. La frase muéstrame tu fe sin las obras desafía lo imposible. No se puede ver la fe si no hay obras. Por tanto, Santiago afirma, yo te mostraré mi fe por mis obras. Sería como decir el hecho de que yo soy un atleta profesional y tengo una carrera deportiva increíble, pero realmente no tengo absolutamente nada para probarlo. Las obras no reemplazan la fe, pero sí las revelan. Sería como afirmar en este sentido que
Tengo algo en mi corazón que declaro y pienso y afirmo, pero realmente no lo actúo. ¿Por qué? Porque realmente no lo creo. La fe es un principio invisible que solo se hace evidente mediante acciones visibles. Santiago critica la religión sin transformación, que dice creer pero no actúa. A través de esta figura retórica está demoliendo la idea de que la fe es un asunto meramente interno, privado o confesional. En cambio, presenta una visión integral. La fe se justifica, es decir, es válida, se manifiesta por medio de las obras. Demuestra que lo que crees es realmente verdadero. Santiago no está proponiendo un conflicto entre cristianos con diferentes énfasis, uno más doctrinal y otro más pragmático, otro más práctico, sino denunciando la incoherencia de una supuesta fe que no da evidencia externa. Y aquí es donde viene una conexión bastante tétrica en el ejemplo que presenta. Tú crees en Dios, haces bien porque también los demonios creen. Santiago continúa con un contraste escalofriante para despertar a sus lectores complacientes de sí mismo, con esta ilustración haciendo la referencia de demonios en este caso. Ahora, para muchos sorprende la idea de afirmar que los demonios tengan fe, pero déjame decirte, los demonios tienen mucho más fe que tú y yo. ¿Qué creen los demonios? Ellos creen en la existencia de Dios. Los demonios no son ateos. Los demonios no son agnósticos. Pero eso sí, son muy astutos para elaborar y empujar esa idea en los seres humanos. Ellos creen en la deidad de Cristo. Los demonios que se encontraron con Cristo testificaron que Él era el Hijo de Dios. En Marcos 3:11 afirma esto. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de Él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Los demonios creen en la existencia de un tormento. En Lucas 8:31 mencionaba que rogaban que les ordenara que no les lance al abismo. Ellos creen que Jesucristo va a ser un juez. En Marcos 5:6-7 menciona que cuando vio a Jesús a lo lejos, corrió y se postró delante de él y gritándole en gran voz, este demonio dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Es irónico el hecho de que los demonios, que tienen más fe que un ser humano, obedezcan a Dios inmediatamente. Pero los seres humanos que hemos recibido y entendido la gracia de Dios, no lo hagamos. Es inconsistente. La persona con una fe demoníaca puede ser un gran teólogo sin acción. Por lo menos los demonios, en este caso, eran afectados emocionalmente. Ellos creían y temblaban. Pero déjame aclararte también esto. El creer y temblar tampoco te salva. Es posible que la persona esté iluminada mentalmente y esté conmovida en el corazón y todavía estar eternamente perdida. Hay muchas personas que van a la iglesia los domingos a buscar su milagro, a buscar ese momento emotivo en donde la palabra supuestamente es algo para hacerle sentir bien, nada más. Hay personas que lamentablemente y varios que asisten a iglesias pentecostales, no por juzgar a iglesias pentecostales en general, pero varias personas que asisten a iglesias solo buscando una experiencia durante ese momento. Que una sacudida, que la visita del Espíritu Santo en ellos y sienten algo en ese momento, pero salen y actúan como que si no ha pasado absolutamente nada. No obedecen la palabra de Dios, no ayudan al necesitado. Solo están presentes en ese domingo para experimentar algo, para caerse, para sentir algo, pero no actúan el resto de la semana, ni el resto de sus vidas. Eso es una fe demoníaca, una fe que tiene un conocimiento intelectual y quiere experimentar algo, pero realmente no hace nada. La fe verdadera implica algo más, algo que puede hacer que se reconoce una vida cambiada. Cuando nacemos nuevamente, al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos con un propósito específico. En Efesios 2:10 menciona, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y qué dice aquí?
para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ser creyente es recibir el regalo misericordioso de Cristo y en respuesta y gratitud vivir para Él. Primero se otorga una nueva vida a la persona que viene a Cristo. Esa persona que está arrepentida de sus pecados reconoce que sin Cristo terminaría en el infierno y esa persona recibe una nueva vida. Por eso el concepto de nacer nuevamente. Pero lo que implica aquí, lo que habla Santiago es el hecho que una persona que nace nuevamente comienza a caminar, comienza a desarrollarse, comienza a crecer. Sería realmente trágico el hecho de que una madre dé a luz a un bebé y se quede ahí, que no tenga vida, que no se mueva. Y es igualmente de trágico el hecho de que una persona afirme ser cristiano, que supuestamente ha nacido nuevamente, pero no crece, no obedece, no actúa, no hace obras. Eso es lo que está hablando aquí Santiago. Una fe redentora está inseparablemente ligada con obras que glorifican a Dios. Todo lo que hace esa persona que ha nacido nuevamente, esa persona que ha recibido esa fe, ha sido transformada, nació nuevamente y lo despliega glorificando a Dios en todo lo que hace. En su relación matrimonial, en su relación como padre, en su relación como trabajador. Todo lo que hace está en esa conexión para glorificar a Dios. Santiago nos ha presentado dos clases de fe, la fe que está muerta, que solo afecta al intelecto, la fe demoníaca, que puede afectar también el intelecto y actuar emocionalmente, pero se queda estancada en emociones. Y al final continúa con una fe dinámica, donde describe exactamente lo que espera que la audiencia pueda entender. Aquí la pregunta que hace, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago se está refiriendo de una manera directa y confrontativa a una persona que presume tener fe, pero cuya vida no refleja obediencia ni transformación, llamándolo hombre vano. No es una figura simbólica cualquiera, sino una representación de alguien cuya fe es vacía, superficial, meramente intelectual y verbal. Santiago arremete contra la persona que presenta tales opiniones como necia. Esta persona que solo cree pero no hace nada es una persona vana, una persona necia, una persona vacía, persona hueca, una persona sin substancia espiritual. No existe motor en ese vehículo, no tiene energía en esa batería. Es alguien que cree tener fe pero no posee frutos visibles de obediencia. Es una persona con religión de palabras pero sin obras. Representa a los que separan creencia de acción. Y así se autoengañan. Tiene un corazón superficial, incapaz de entender el verdadero llamado de un cristiano. La expresión es un hombre vano. Esto no es un insulto, sino una acusación teológica bastante profunda. El que insiste en tener una fe sin obras no ha entendido lo que es tener una fe bíblica. Es vano porque vive de apariencias. Es necio porque cree que puede tener fe sin obediencia. Y es vacío porque no ha experimentado la transformación real que el Evangelio produce. Lamentablemente hay muchas personas necias que se llaman cristianos en la iglesia. Muchas personas que afirman una fe, pero en realidad no la profesan. Y lo más trágico del caso es el hecho de que esas personas creen que son salvas. Viven engañadas toda su vida pensando que van a estar en presencia de Dios. Es una fe necia, vacía. Por eso llama de forma fuerte, pero realmente Santiago presenta este título de hombre vano de una forma misericordiosa, para mover al arrepentimiento y una fe viva. Una fe que obedezca y que transforme. Santiago aquí lo que está haciendo es prácticamente escribiendo a cristianos y aclarando, si es que estás en una posición en la cual tú crees ser salvo, pero realmente no estás demostrando esas acciones de obra, de bienestar, el fruto del Espíritu, amor, obra, que algo que demuestre que realmente has sido transformado, te ruego que reacciones, porque eres un hombre vacío, eres una persona vacía. La fe dinámica es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida.
Esta fe dinámica que salva está basada en la palabra de Dios. Recordemos, Santiago está escribiendo a cristianos y él reconoce que estos cristianos han sido transformados. No está escribiendo a paganos inconversos, está afirmando que las obras son un resultado de una afirmación de una fe que salva. Pero aquí hace la conexión de cómo sabe que estas personas son cristianas, cómo sabe que estas personas han sido transformadas. Y leemos en el principio, en Santiago 1:18, que dice, en el ejercicio de su voluntad, Él los hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aquí Santiago está afirmando que aquel que nace nuevamente, nace por causa de la palabra de Dios. Al recibir la palabra somos salvos. Más adelante en el versículo 21 menciona, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Está afirmando qué es lo que hace salvar a una persona. Pablo igual también lo afirma de esta forma. Así que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. La fe dinámica está basada en la palabra de Dios y añade, aquí es lo que conlleva todos los aspectos de la personalidad del hombre. La fe muerta solo toca el intelecto. La fe demoníaca toca el intelecto y tal vez las emociones. Pero la fe dinámica, la fe viva, toca el intelecto, afecta las emociones, pero te mueve a hacer algo. Te mueve a obedecer, te mueve a ayudar al necesitado. La persona entera hace juego de la fe que salva. La mente entiende la verdad, el corazón desea y se goza con la verdad, y la voluntad lo hace actuar. Los hombres y mujeres de fe que se menciona en Hebreos capítulo 11 fueron personas de esa fe dinámica, de fe de acción. Dios habló de ellos, que ellos entendieron, fueron impactados y obedecieron. La verdadera fe que salva conduce a la acción. La fe dinámica no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino una obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Y aquí menciona específicamente el ejemplo de Abraham. Dice, no fue Abraham justificado. Y aquí Dios llamó a Abraham, vemos en el libro de Génesis, de Ur, de los caldeos, para llevarlo a Canaán, a la tierra prometida. Y fue por medio de él que Israel se dio y que llevamos ahora a lo que tenemos el Salvador, por medio de Jesucristo. La salvación de Abraham, que se encuentra en Génesis 15, que él confió en Dios y Dios depositó la justicia en él, se encuentra el hecho de que la fe se le fue entregada a Abraham. Y Santiago demuestra aquí que la fe que Abraham tenía fue ejercida en un ejemplo muy específico, cuando se llevó a cabo más adelante en la vida de Abraham. Este suceso en el cual le pidió que sacrifique a su hijo fue un acto que vemos en Génesis 22 de obediencia. Pero vale la pena aclarar aquí que Abraham no se salvó por obedecer el mandato divino difícil, sino que fue su obediencia lo que probó que él ya era salvo. Abraham no fue salvo por fe más las obras, sino por una fe que obró. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada para ganar esta justicia, él recibió como regalo de Dios esa justicia. Fue declarado justo por medio de la fe, es decir, que fue justificado por la fe. La justificación es una doctrina importante y es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que se arrepiente, basándose en la obra consumada de Cristo en la cruz. No es un proceso. Una persona que se salva no es una persona que está, como mencionamos muchas veces, en los caminos de Dios. Siempre me gusta aclarar este punto, porque muchas personas piensan que, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, estoy yendo en los caminos de Dios. Un cristiano no es una persona que evoluciona siendo cristiano. No puedes evolucionar a nacer nuevamente. Tú no estás en los caminos de Dios. Lo que hay que aclarar prácticamente aquí es el hecho de que una persona nace nuevamente, es declarada justa ante Dios. Esa persona que nace crece y se desarrolla y va madurando en la palabra de Dios. Si quieres
utilizar esa frase de caminar en los caminos de Dios como se utiliza, prácticamente tendrías que explicar primero, he nacido nuevamente y estoy caminando en obediencia en mi desarrollo y madurez y crecimiento espiritual. Una persona no se transforma paulatinamente a ser cristiano. No es algo que el pecador hace, sino algo que Dios hace para el pecador que confía en Cristo. Es un hecho ya consumado que nunca cambia. Y así fue por la obediencia de Abraham, perdón, que fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios porque su fe no fue teórica, sino vivencial. No fue estéril, sino productiva. No fue solamente interior, sino exteriorizó en obediencia. Esta expresión captura la idea espiritual bíblica, una revelación viva con Dios, sellada por la fe y confirmación de acción. Abraham se encontró con este Dios. Dios le otorgó la fe para que Abraham pueda reaccionar. Abraham no lo hizo por su propia cuenta. Fue la fe que le otorgó Dios que lo justificó. Y en respuesta a ese intelecto, a esas emociones, reaccionó. ¿Por qué? Porque esa era una fe dinámica, era una fe viva. Y aquí entramos a la parte más conflictiva del pasaje, porque Santiago menciona esto. El hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ahora, no sé si ustedes han tenido esta situación en la cual te has topado con algún familiar o amigo de la religión católica apostólica romana, en el cual te confronta inmediatamente, no, la salvación es por obras. Si te abres Santiago y te apunta este pasaje. Ahora, déjame decirte que incluso Martín Lutero tuvo un problema significativo con esta declaración de Santiago en capítulo 2, versículo 24, porque aparentemente contradecía la doctrina fundamental de la justificación por la fe únicamente, sola fide, que era uno de los pilares teológicos de la Reforma protestante. Y esta afirmación de Santiago fue para Lutero una piedra de tropiezo, ya que parecía oponerse directamente a las enseñanzas de Pablo, que escribe en Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ahora, uno podría leer esto, entonces, que aquí hay una contradicción. ¿Qué estamos hablando? ¿Es lo uno o es lo otro? Frente a esto, Lutero vio a Santiago, capítulo 2:24, este versículo en particular, una tensión doctrinal tan fuerte que llegó a referirse a la epístola de Santiago como una epístola de paja. ¿Por qué? Porque no enfatizaba la gracia. Y eso es lo que él entendió en ese momento. Santiago afirmaba claramente que el hombre es justificado por las obras, lo cual Lutero entendía como una posible negación a la gracia salvadora sin méritos humanos. La clave para resolver este conflicto está en el significado del verbo griego, dikaio, que significa justificado. Y esta es la parte que te va a ayudar a entender esto. Pablo usa el término en sentido forense legal. Ser declarado justo ante Dios solo por la fe. Santiago, en cambio, lo usa en sentido ético y visible. La fe se muestra genuinamente cuando se manifiesta en obras. Pablo está hablando en sentido vertical. La fe te justifica. Santiago está hablando en sentido horizontal. Las obras son las que demuestran esa fe ante los demás. Ahora, déjame decirte de este punto. ¿Tú crees que Dios necesita ver tu corazón? ¿Tú crees que Dios necesita ver tus obras para saber si eres salvo? No, porque Él lo sabe absolutamente todo. Y si es que Él te otorgó la fe salvadora, Él sabe que eres salvo. Entonces sería absurdo el demostrarle a Dios que nuestras obras son las que nos salvan o que las obras son las que demuestran eso. Dios ya sabe quién es y quién no es. Entonces, al entender ese concepto, Pablo está hablando en nivel vertical, mientras que Santiago está hablando en nivel horizontal. Lutero no percibía esta diferencia con claridad en su primer momento, lo que llevó a ver esta contradicción donde hay énfasis complementarios.
Lutero combatía fuertemente la teología medieval católica que enseñaba que las obras contribuían al mérito para la salvación. Pero eso realmente comenzó a causar un conflicto en el que al estudiar más a profundidad se dio cuenta que no era así. Santiago y Pablo no estaban en contradicción, sino que estaban abordando problemas distintos en contextos distintos. No hay contradicción con Pablo. Pablo está argumentando contra los judaizantes y sus exigencias legales para la salvación. Pablo está tratando con una audiencia que pensaba que tienen que continuar con el sistema judío religioso para salvarse. Santiago no está tratando con eso. Santiago está tratando y está presentando un argumento contra el antinomianismo. Antinomismo. Antinomismo viene a ser la doctrina que desafía la importancia de la ley divina como guía para conducta humana. Es decir, que él está tratando con el sentido de que ustedes no están haciendo obras para demostrar algo. No están actuando. Piensan que la ley ya no sirve. No, la ley demuestra que realmente Dios se ha transformado. En otras palabras, Pablo responde a la pregunta, ¿cómo es uno salvo delante de Dios? Y la respuesta es, por fe, sin obras. Santiago responde a la pregunta, ¿cómo se demuestra esa fe verdadera? Por las obras. Espero que entiendan esa diferencia. Al entender el contexto del uso distinto del término justificación por parte de Santiago, la tensión se disuelve. Lutero, con el tiempo, no rechazó el mensaje ético y pastoral de Santiago. E incluso, Lutero mencionó esto después. Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no está sola. Él entendió después claramente que Santiago no estaba contradiciendo a Pablo. Él entendió que los dos estaban hablando a personas diferentes, su audiencia era diferente, su contexto era diferente. Por eso trató el tema de fe en forma diferente. Esta frase captura el espíritu de Santiago de 2:24 y reconcilia la enseñanza con la de Pablo, rescatando la integridad del evangelio sin caer en un evangelio de obras. Y aquí, después Santiago presenta otro ejemplo. Un ejemplo de una persona que realmente no era del pueblo de Israel. La ramera Rahab. Rahab era una ramera quien había escondido y había ayudado a 2 espías cuando Israel estaba explorando Jericó y esta ramera les trae a su casa. Esta persona tenía un conocimiento de lo que Dios había hecho a su alrededor, por ende, sabía que tenía que ayudarles porque entendió quién era ese Dios. Se movió en su corazón, pero hizo algo al respecto. Cuando aquellos espías salieron, prometieron salvar la vida de ella y de su familia mientras permanecían en la casa, y así sucedió. Esta es una historia maravillosa y tal vez uno de los más grandes ejemplos bíblicos de la fe salvadora. Se encuentra en Hebreos 11:31 su nombre. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Rahab respondió con su mente, con sus emociones, e hizo algo al respecto. Arriesgó su vida para proteger a estos espías y eventualmente para proteger a su propia familia. Rahab pudo haber tenido una fe en la cual sí entendió lo que este Dios de los israelitas estaban haciendo y pudo haber tenido miedo, pero pudo haber hecho algo para atraparlos o hacer cualquier otra cosa, hablar con el rey de ellos y tal vez lo que sea. Pero no, ella realmente entendió, tuvo miedo y obedeció. Considera que Rahab realmente no tenía el mismo tipo de conocimiento que tenían los espías. ¿A qué me refiero? Es el hecho de que Rahab tenía un conocimiento bastante limitado de quién era ese Dios. Los espías tenían un conocimiento por años. Y Rahab, con ese conocimiento limitado, creyó y actuó. Ahora, déjame decirte algo. Los israelitas en ese entonces tenían una limitación, la cual nosotros no tenemos. Nosotros tenemos toda la y plena revelación de la palabra de Dios. Si Rahab, que no conocía acerca de ese Dios, actuó de esa forma, y los israelitas que no tenían la plena revelación que ahora nosotros tenemos, ¿puedes entender la responsabilidad que tú y yo tenemos al poseer la palabra de Dios que revela absolutamente toda la verdad, al ser obediente a ella? Si es que desobedeces,
tu problema es bastante grande. Es muy importante que cada persona que profesa ser creyente examine su corazón y su vida para asegurarse que posee la fe viva, la que realmente salva. 2 Corintios 13:5 menciona: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Satanás es el gran engañador. Una de sus armas es la imitación. Si puede convencer a una persona de que su fe es verdadera cuando en realidad es una mera religiosidad que no actúa, es bastante astuto para hacerlo. Considera lo que Santiago está desplegando aquí. Él habla acerca, en primer lugar, de una fe muerta. Santiago ilustra la inutilidad de afirmar una fe sin obras, así como las palabras sin acciones vacías. Nuestras declaraciones tienen que ser conectadas con algo. Obviamente van a ser una fe muerta. Él habló de una fe demoníaca. Aquellos que reconocen a Dios y reaccionan emocionalmente, pero carecen de la voluntad para poner esa fe en práctica. Y habló de una fe dinámica. Santiago nos presenta ejemplos bíblicos como Abraham y Rahab, en los cuales estas personas creyeron, fueron movidas y hicieron algo. Estos pasajes nos inspiran a encontrar al hecho de quiénes somos nosotros. La fe auténtica no puede ser pasiva. Requiere de un compromiso y un amor activo hacia los demás. La verdadera fe no es meramente verbal. La fe impulsa al creyente a vivir una fe mediante acciones que resuenen con las enseñanzas de Cristo, mostrando un amor transformador y un compromiso genuino. Considera que Santiago está hablando aquí a creyentes, y este es el mensaje que apunta a ellos. No basta con profesar, cantar o incluso estudiar la fe cristiana. Somos llamados a vivir a una fe encarnada en acciones concretas de obediencia, de misericordia y justicia. Una autoevaluación espiritual tiene que ser muy importante. Mi pregunta para ti es esta: ¿estás viviendo una fe activa o solo tienes una fe de palabras? ¿Tu vida está demostrando frutos de amor y obediencia o solamente tú crees? Tu fe no debe ser un escaparate vacío, sino un motor que impulsa las obras de justicia. Una fe que no se mueve, esa es una fe que nos salva. Una fe viva siempre se ve en acciones. Y aquí es donde Santiago está hablando a cristianos que tal vez están en una posición en la cual me he ocupado del mundo, me he ocupado con ciertas cosas a mi alrededor, tal vez estoy distraído con problemas de trabajo, lo que sea, y te has desconectado de tu propósito de estar aquí en este mundo. Tú estás aquí para glorificar a Dios, en cualquier contexto que Él te haya puesto. Y Santiago está hablándote a ti específicamente. Hey, reacciona. Si tú dices creer esto, actúa, haz. Pero también es una advertencia para otras personas que vienen a la iglesia, se sientan y que actúan como que sin nada pasa. Este pasaje es una advertencia clara y misericordiosa de que advierte que no toda fe salva. El hecho de que digas que crees en Dios y que digas que tienes fe no es una fe bíblica. Si es que tú no haces, si tú no obedeces, prácticamente no estás haciendo, no tienes una fe que realmente te salve. Considera que incluso los demonios creen y tiemblan, pero los demonios que creen y tiemblan no se salvan. Ellos creen que Dios existe, pero eso no es suficiente. No se trata de hacer obras para ganarse la salvación, y quiero aclarar esto muy bien, sino de tener una fe verdadera que te transforme a tal punto que tus obras de acción son naturales por esa transformación que Dios te ha dado. Esa fe nace del arrepentimiento genuino y de una entrega real a Cristo como Señor. No toda fe salva. Solo salva la fe en Cristo que transforma el corazón, la mente y se manifiesta en una vida nueva. Y esta es la advertencia para aquellas personas que están escuchando esto, que el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu corazón. Reacciona. Como cristiano que ha nacido nuevamente, reacciona. Tienes que obedecer. Tienes que ir a la palabra.
No puedes quedarte como un cristiano que tiene tal vez unos 10 años de edad y todavía está en pañales. Sigue creciendo. Pero al mismo tiempo el llamado de atención es para aquellos que vienen a la iglesia, que no son cristianos, pero piensan que lo son. Ten cuidado. Ese tipo de fe que tienes te va a llevar al infierno. Es una fe demoníaca. Considera que la fe salvadora implica transformación. Una fe redentora está inseparablemente ligada con obras que glorifican a Dios. Dices que en tu vida no estás experimentando una transformación o un cambio en tu vida. Te ruego y te suplico, considera qué tipo de fe tienes. La fe verdadera ama, sirve, arriesga, obedece y transforma. La iglesia necesita ser testigo activo del Evangelio, mostrando al mundo que una fe viva por medio de sus obras es real. Este pasaje no es solo una exhortación doctrinal, sino una invitación urgente a reaccionar en donde estás. Considera que la fe salvadora implica ese cambio. Jesús no solo justificó, sino que también llamó a sus seguidores a amar al prójimo como a sí mismos. El Evangelio no es solo creencia, sino es una encarnación del amor redentor. Tú eres la sal y la luz, pero si no salas y no das brillo, entonces no eres. Tú eres un embajador de Cristo, pero si no actúas tal como es Él, entonces no lo eres. No te engañes. Y mi petición para ti, mi ruego para ti, es el hecho de que al escuchar esto no salgas de estas puertas como viéndote en un espejo en la palabra de Dios y wow, interesante, y después salgas y actúes como que sin nada. Te ruego y te suplico, reacciona. Una fe redentora está inseparablemente ligada con las obras que glorifican a Dios. Y si tu fe no está en ese lugar, cristiano, reacciona. No creyente, pídele a Dios que te salve. Amén. Oh Dios eterno y glorioso, te damos gracias porque no nos llamaste a una religión vacía, ni a palabras sin peso, sino una fe viva y activa y transformadora. Padre Celestial, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, no por nuestras obras, sino por tu gracia. Gracias, Señor, por amarnos cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y por desear para nosotros una vida de justicia que refleja tu carácter santo. Señor Jesucristo, tú fuiste el cumplimiento perfecto de una fe que obedece. Tú no solo hablaste de amor, tú viviste hasta el extremo de la cruz ese amor. Por tu sangre fuimos justificados. Por tu ejemplo somos llamados a una fe que se entrega, que sirve, que se mueve, que nunca presumamos de creer en ti sin vivir como tú. Espíritu Santo, ve y enciende en nosotros la llama de una fe verdadera. Haz que no seamos oidores olvidadizos ni confesores vacíos, sino hacedores de la palabra, llenos de fruto que glorifiquen al Padre. Transforma nuestro corazón de piedra en un corazón que ama, que actúa y se sacrifica. Haznos sensibles al necesitado, prontos para la obediencia y humildes para servir. Que nuestra fe no sea como un auto sin motor, reluciente por fuera pero sin vida. Pon en nosotros el motor del amor, el combustible de la obediencia y la dirección de tu palabra, para que todo lo que hagamos sea fruto de una fe viva. Por tu honor y por tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen: Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores.
También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.